muchísimas gracias, por una parte, a la Fundación Cajasol, como siempre, por cedernos esta maravillosa sala. Y en el comienzo de esta nueva serie de actividades con la que abrimos el curso 16-17, yo deseo dar especialmente las gracias al Ayuntamiento de Sevilla. Tenemos aquí a la Directora General de Economía, doña Esperanza Caro, y a la Fundación Cajasol por apostar una vez más por las actividades del capítulo de Singularity U Sevilla. Estamos convencidos de que las conexiones con Singularity University y con el conjunto de capítulos, ya prácticamente la cincuentena que hay alrededor de todo el mundo, constituye una de las posibilidades de las que Sevilla se puede aprovechar para dar pasos adelante en la innovación, para generar emprendimiento y para que con ese conjunto de nodos que constituyen la red de Singularity tengamos todos mayores posibilidades de establecer conexiones con otros lugares, con otras empresas, con otras organizaciones, aprender de lo que se está haciendo en otros sitios, compartir lo que también se sabe hacer aquí y en conjunto, como bien nos dice Singularity, contribuir a que esos retos globales de la humanidad sean afrontados de manera colaborativa y con la contribución del talento, del esfuerzo y de la tarea desarrollada día a día por personas del conjunto del planeta. Yo no voy a hablar de Bárbara Silva por dos motivos. Uno, que va a hacer la presentación de ella don Manuel Bellido. Dos, porque no hay nada mejor para hablar de Bárbara Silva, para aprender de Bárbara Silva, que oírla a ella hablar de sus experiencias, de su actividad y de ese conjunto de ideas que expone tan maravillosamente. Sí quiero en cambio decir que cuando nos acercamos a una serie de embajadores de capítulos de otros países para preguntarles si estarían dispuestos a venir por Sevilla y compartir su experiencia, su sabiduría, su conocimiento, el sí fue instantáneo y entusiasta. No puedo menos que agradecer a Bárbara esa disposición maravillosa que, como digo, desde el primer momento mostró. En esta nueva fase no nos vamos a limitar a las charlas, a las conferencias que tuvimos en las sesiones anteriores. Vamos además a hacer un programa de trabajo aprovechando la presencia de los embajadores. Esta mañana hemos estado visitando el proyecto Minerva de Vodafone y la Junta de Andalucía, hemos estado visitando la Corporación Tecnológica de Andalucía, hemos estado reunidos con un par de startups sevillanas. Mañana tenemos una mesa redonda con las administraciones y hoy el placer de disfrutar con todos ustedes de la presencia de Bárbara. Entendemos que por todo ese conjunto de actividades que merece la pena que una persona cruce el Atlántico después de haber cruzado toda la América del Sur y se plante desde Chile en Sevilla. Ahora bien, estoy absolutamente convencido de que con independencia de ese programa de actividades, simplemente escuchar a Bárbara Silva nos va a parecer que ya ha hecho que merezca la pena. Así que no quito más tiempo y le paso la palabra a don Manuel Bellido. ¿Vemos el vídeo? Vemos el vídeo. Sí, sí. Welcome. By joining us here today, you are now part of the Singularity University global community. Singularity University is a B Corp, an impact organization located at the NASA Research Park in the midst of Silicon Valley. Our mission is to educate, inspire, and empower leaders and their communities across the globe to address today's grandest challenges using exponentially advancing technologies. We at Singularity University understand that we cannot do this alone. And we understand that real impact is going to happen with you and your communities at a local level. While the ideas here today represent those of Singularity University,
our faculty, our founders. This entire event is the work of your Singularity University local chapter. So thank you to all of them for making today happen. We hope that you'll be inspired by today's program. Now sit back and enjoy the show. Bien, buenas tardes a todos. Tengo que confesaros que es un auténtico placer, es un auténtico privilegio el presentar a Bárbara Silva. He estado con ella estos 2 días, hemos estado haciendo alguna que otra cosa en Sevilla y la verdad es que me siento muy enriquecido. Pienso que al terminar esta charla de ella será la sensación que tendremos todos. Porque Bárbara es una de estas personas que hace que te levantes por la mañana en estos tiempos y comprendas que ya no vivimos en un mundo local y lineal, que estamos ya viviendo en un mundo global y exponencial. Bárbara es uno de estos líderes mundiales, porque realmente lo es, que está trabajando y está poniendo más que un granito de arena en transformar un mundo de escasez en un mundo de abundancia. Bárbara es una activista de la innovación. Está poniendo patas para arriba mucho de América Latina y del Cono Sur. Está asesorando y está impulsando a muchísimos dirigentes de empresas y dirigentes gubernamentales a implementar la innovación dentro de sus organizaciones. Es una persona que ha viajado muchísimo, le encanta viajar, ha estado en más de 18 países, quizás más, ha trabajado en más de 18 países, sobre todo ha trabajado en Dinamarca, ha trabajado en México, en Chile, en su tierra, y también ha trabajado en Estados Unidos. Y precisamente en Estados Unidos, en la Silicon Valley, fue cuando hizo hace algunos años el curso global de la Singularity University. De hecho, Bárbara es la responsable, es la directora de Singularity University allí en Chile. Tiene un currículum extensísimo, extraordinario. Yo, como no quiero hacerle perder tiempo porque lo que nos interesa es su presentación, quiero solamente decir algunos elementos que me parece indispensable para poder conocerla. Ella es psicóloga, estudió en la Universidad de Chile, pero sobre todo tiene muchísimos máster y hay 2 fundamentales que la sitúan un poco para conocer el perfil. Uno, de gestión de la innovación y otro, de psicología de las organizaciones. Estudió COAC en el Instituto Focusing de Nueva York y estudió en la Universidad de Monterrey, en México, si no me equivoco, estudió psicología de las organizaciones. Como experiencia laboral, extensísima. Es fundadora de Best Innovation, que es una aceleradora de innovación para organizaciones públicas y privadas. Eso es lo que decía antes. Ella asesora sea a ejecutivos, a grandes dirigentes de organizaciones, pero también a gobiernos. Es creadora de Her Global Impact, que es una academia de innovación para mujeres, que premia además a las ganadoras con becas en Singularity University. Es miembro del directorio de la Universidad de Chile, es inversionista angel de Elibat, que es el primer sistema de baterías litio desarrollado en Chile, es miembro de un jurado nacional muy importante en Chile que da el Premio Nacional de Innovación a personas, a estamentos, a empresas que están luciéndose en el tema de la innovación. Es profesora también de la universidad, de una universidad privada muy importante allí en Chile, que es la Universidad Adolfo Ibáñez. Es una persona que escribe, tiene muchas colaboraciones en muchos periódicos y muchas revistas internacionales y ha recibido una infinidad de galardones. Y uno de los que más me ha impactado fue uno que recibió en 2014 como una de las 100 jóvenes líderes que tienen más influencia en el mundo.
Me encanta Bárbara porque es una persona muy dinámica, ha dicho que viaja mucho. Ella, yo la definiría como una exploradora. Los exploradores son seres bastante extraordinarios porque van detrás de las pistas hasta hacer el gran descubrimiento. Yo espero que hoy nos dé muchas pistas y que salgamos de aquí con unas ganas enormes de innovar y también de cambiar un poco nuestra mentalidad. Esa mentalidad a la cual estamos acostumbrados en el mundo de los negocios o en el mundo de las empresas, una mentalidad de transacción, y transformarla en una mentalidad de colaboración. Bárbara, no me extiendo más, tuya es la palabra, estamos deseando de escucharte. Gracias. Muchas gracias Manuel, muchas gracias Luis, muchas gracias a todos por la invitación. Quedé, no sé, muy emocionada por la introducción. Creo que ya me quiero bajar del escenario, demasiado grande la introducción. Pero bueno, la idea es tener una conversación entretenida, contarles historias, porque finalmente la vida está hecha de historias y de aprendizajes. Y el camino de la innovación es un camino que viene de altos y bajos. No hay innovador que no haya fracasado o que no haya tenido caídas en su camino. Y así es como partió mi recorrido. Como ustedes pueden ver, nací o me fui por el rumbo de la psicología y de pronto se produjo un quiebre que me llevó hacia otros recorridos, hacia otros caminos. Y quisiera contarles un poquitito de mi historia, pero realmente lo que me ha llevado a estar acá, finalmente mi pasión por viajar. De alguna otra forma fue, ¿cómo me puedo crear mi propia vida que me haga sentir tan cómoda, que permita hacer lo que más me gusta hacer en la vida, que es viajar? Y finalmente, lo que he ido construyendo a lo largo de este recorrido es buscar instancias donde me pueda conectar con una comunidad global de innovadores que permita transferir conocimientos, cultivarme a mí misma y también poder ir impactando en las distintas comunidades en las cuales me he ido desenvolviendo. Para innovar es muy importante, quisiera decir que los innovadores no son aquellas personas que generan soluciones para sí mismos, sino que generan soluciones para entregarlas a la sociedad. Los innovadores que tienen ego realmente pasan por un camino de muchas fallas y procesos de aprendizaje, porque finalmente el ego es un enemigo de que las cosas sucedan. La pasión es lo que nos permite avanzar en el recorrido y la paciencia es lo que nos permite darle dirección a este camino. Entonces, quisiera contarles que para mí uno de los grandes desafíos es empezar a conectar el mundo de una forma en que los conocimientos, las tecnologías, no tomen tanto tiempo en poder instalarse en los mercados, sino que de alguna otra manera empezar a estrechar acercar estos mundos. Y básicamente hoy día lo que yo me dedico es conectar el mundo de Silicon Valley con el mundo de Latinoamérica. ¿Y cómo lo hacemos? Principalmente trabajando con muchos tomadores de decisión, con gerentes de empresas, con personas del gobierno, con universidades, porque finalmente la innovación no tiene que ver con un tema técnico, tiene que ver con un tema de mentalidad. Los innovadores somos personas que estamos constantemente haciendo preguntas, explorando, somos curiosos, nos movemos por una causa, por un sentido de propósito, porque nos gusta hacer que las cosas pasen. Entonces, cuando uno finalmente, no sé, hay preguntas que son críticas en la vida. Por ejemplo, si yo mañana supiera que me voy a morir, ¿cuál sería aquella cosa que haría mi último día de vida? ¿Cuál es el legado que quisiera hacer o dejar en la sociedad o a mi familia? Pero esas preguntas son críticas porque marcan la dirección que nosotros tomamos en la vida. Y esas preguntas son las que a mí me ha ido movilizando a hacer lo que hoy día estoy haciendo. Este camino no ha sido un camino fácil y ha sido un mundo, y mi carrera partía del mundo corporativo en el 2006 aproximadamente, cuando hoy día, claro, es común hablar de plataformas tecnológicas, es común utilizar sistemas de trabajo compartido y yo entré a trabajar a una empresa
que no me siento muy orgullosa de haber trabajado ahí, pero era una tabacalera, por lo tanto lo que hacía era matar personas. Disculpen si hay alguien que trabaja en la industria del tabaco acá, y tuve la suerte de nunca trabajar como psicóloga, sino que inmediatamente empecé a trabajar en el mundo de la estrategia. Y me di cuenta que dentro de las grandes corporaciones había muchos silos. Cosas no pasaban porque, o de alguna otra manera, habían tensiones internas o competencias entre las distintas áreas funcionales. Se veía cómo se malgastaban los recursos, cómo los proyectos no salían. Y empecé a mirar la organización como un sistema que era imperfecto y que necesitaba conectores que permitiera hacer que las cosas pasaran. Y la tecnología era un sistema habilitante para que eso sucediera. Entonces, cuando no era muy común utilizar este tipo de plataforma en una empresa que tampoco era tecnológica, hice mi primer intraemprendimiento, que fue una plataforma que se llamaba The Link, y que nos permitía desarrollar nuevos productos, articular todas las áreas funcionales de la organización, desde marketing, ventas, manufactura, y sacar un producto a mercado a través de una lógica que integraba una dinámica como al estilo Facebook o Wikipedia, cuando estas plataformas recién estaban naciendo. Y eso, hoy día, después de mucho tiempo de haberlo hecho, casi más de 10 años, empieza a tomar sentido, porque me empecé a dar cuenta de que hoy día lo que me he dedicado a hacer en la vida es construir plataformas para que personas se puedan desarrollar, para que personas se puedan conectar y ayudarles a facilitar el desarrollo de nuevos proyectos, nuevas innovaciones y nuevos productos. En este camino, claramente, tuve mi primera caída. Mucha pasión, muchas ganas de hacer que las cosas pasaran dentro de una corporación, pero no sabía algo que aprendí a porrazos, como se dice en Chile, que es la política. Para hacer que las cosas pasen, hay que ser diplomático en este tipo de organizaciones. Y yo me movía por la pasión, por hacer que las cosas pasaran, por lo tanto tenía cero diplomacia, y eso me permitió, o me abrió las puertas hacia la salida de la organización. ¿Y qué fue lo que tuve que hacer? Bueno, era muy joven, nunca había trabajado como psicóloga. En el mundo laboral, a ti te exigen tener un background lineal, y mi background no era lineal, o sea, había trabajado en marketing, en estrategia, pero tenía un título de psicóloga, por lo tanto no calzaba en ninguna parte. Dije, bueno, ¿qué hago? Agarré el globo terráqueo y dije, ¿cuál es el país más feliz del mundo? ¡Pum! Dinamarca. Y agarré la mochila y me fui a explorar los países nórdicos. En los países nórdicos, para mí fue un gran descubrimiento. De partida estaba sola, no conocía a nadie, no hablaba el idioma, no tenía redes de contacto, no tenía amigos. Y me di cuenta y decidí salir a explorar. Empecé a observar mucho el comportamiento humano, cómo se comportaba la sociedad. Me di cuenta de cómo este país tenía más del 50% de su capacidad energética a través de energías renovables, una educación de calidad increíble, las condiciones laborales, donde los equipos de trabajo son fundamentales para el desarrollo de las organizaciones. Y ahí me di cuenta de una cosa, lo importante que es crear una red de contactos fuera del sistema convencional en el cual uno se mueve. Cuando uno está dentro de un sistema cerrado, una gran corporación, las redes que uno construye son las redes laborales. Pero cuando uno sale de esa zona de confort hacia otro sistema, se queda sola y la red de apoyo se acaba. Por lo tanto, ahí me di cuenta de una gran oportunidad de cómo empezar a diseñar redes de trabajo que permitan conectarme con distintos sistemas y poder finalmente desarrollar oportunidades de innovación a propósito de que uno maneja distintas informaciones de distintos grupos. Y eso fue lo que aprendí por mi paso en Dinamarca. Luego de haber construido plataforma tecnológica, luego de haber entendido cómo operar la necesidad de tener redes de contacto, me fui a trabajar al mundo público.
Y me frustré. Porque la velocidad con que pasan las cosas en el mundo público no necesariamente van a la velocidad con que la sociedad necesita las soluciones. Y me di cuenta, o me enteré, de que la ciudad donde yo nací, que es Viña del Mar, es ciudad hermana de Sausalito, California. Y en ese minuto estaba en un proceso de mirar California como un epicentro o mi próximo paso. Por lo tanto, cualquier palabra que tuviera implícito California me interesaba. Entonces me enteré también de que la alcaldesa de Viña del Mar tenía que hacer un viaje a Sausalito, California. ¿Y por qué? Porque tenía que ratificar un acuerdo de hermandad. Y este acuerdo de hermandad es un acuerdo que se firmó hace 50 años y que permite transferir prácticas en el sector turístico, en el sector económico, entre ambas ciudades. Entonces, en ese minuto, yo tenía mucho entusiasmo, dije, bueno, me interesa, quiero participar en esa delegación. Así que fui a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio y dije, oye, mira, ¿sabes qué? Tengo un proyecto, hay una oportunidad importante de generar transferencia de conocimiento en el área del sector turístico, yo te puedo construir una plataforma y empezar a facilitar esos procesos. Claramente no me escuchó. Fui a conversar con todos los asesores de la alcaldía, le toqué las puertas, hicieron como que me escuchaban, pero tampoco les hizo mucho sentido mi propuesta. Y resulta que yo estaba un poco frustrada y dije, no me la van a ganar. Entonces lo que hice fue, me invitaron por coincidencia al cumpleaños de la alcaldesa, porque trabajaba yo en la municipalidad, en otra área. Dije, ¿cómo hago para que la alcaldesa se recuerde de mí? Y lo que empecé a hacer, dado que en Chile no me pescaban, quiere decir que no me tomaban atención, fue contactar directamente a la gente de Sausalito. Y resulta que me di cuenta que había un gap de información. La gente de Viña del Mar con Sausalito no se comunicaba. Por lo tanto, me convertí en un agente importante de transferir información cultural de Viña del Mar hacia Sausalito. Entonces, aprovechando de esa relación que había empezado a construir, les pedí al alcalde de Sausalito que me mandara una copia del certificado que se había firmado hace 50 años atrás en Estados Unidos. Y se lo llevé de regalo a la alcaldesa el día de su cumpleaños. Y le dije, alcaldesa, mire, ¿sabe? La verdad que le deseo un muy buen viaje y espero se acuerde de mí cuando se suba al avión. Bueno, muy bien. Las posibilidades de tomar ese avión y coincidir con la alcaldesa eran muy bajas, pero por suerte tenía a la jefa de protocolo de la alcaldesa en mi Facebook y a poner, nos vamos el 25. Bueno, dije, ¿será que se va a Estados Unidos? Bueno, posibilidad de pasaje, LAN Chile, pues American Airlines y otra de United. Que bueno, compré la más económica. Y voy subiéndome al avión y de repente miro hacia atrás y estaba la alcaldesa. Me dice, Bárbara, ¿qué estás haciendo acá? Uy, alcaldesa, tengo una misión muy importante que hacer en Estados Unidos. La verdad es que en ese minuto yo no tenía muy claro lo que quería hacer, pero sí tenía una cosa en mi guata que me decía, tienes que hacerlo, porque quien no salta el río no sabe lo que hay al otro lado. Y le dije a la alcaldesa, a mí me interesa establecer vínculos con California. Me interesa realmente conocer las redes que se están desarrollando a nivel de diplomacia en Estados Unidos, de Chile. Y la verdad es que yo le ofrezco ayuda en todos estos aspectos. Y le empecé a contar todos los recorridos que había realizado para llegar a ella. Y finalmente ella se conectó con mi sentido de, no sé, con esta pasión, que tampoco era una segunda agenda, sino realmente era un interés genuino de vincularme con el tema de California. Y me dice, ¿sabes qué, Bárbara? La verdad que llegaste tan lejos que de verdad feliz de tenerte en mi delegación diplomática. Y yo quedé fascinada, yo igual tenía mi plan B, porque yo ya había activado mis amistades en Singularity University para pasar, en el caso de no funcionara con la alcaldesa, ir a visitar Singularity University. Entonces, pero ese arroje
fue muy clave en el desarrollo de mi carrera. De partida me di cuenta de que las carreras no son geográficas, sino que son mentales. Que realmente si uno quiere dar un salto exponencial, tiene que asumir ciertos riesgos, calculados. En el fondo, si no me aceptaban en la delegación, no iba a perder nada. Me iba a ir a Singularity igual. Y finalmente, cuando uno es joven, la verdad es que uno tiene la posibilidad de explorar. Y eso fue lo que a mí finalmente me permitió conectarme con una red maravillosa en Estados Unidos. Luego de haber pasado por esta experiencia, me fui a Singularity University y me encuentro con el CEO. Y el CEO, en ese minuto me pregunta, bueno, ¿y tú vas a postular a Singularity University? Y yo le dije, mira, la verdad no lo había pensado, pero ahora que me preguntas, sí. Y ese momento fue súper crítico. ¿Por qué quería yo aplicar a Singularity University? No era porque quería estar con los Rocket Science, o porque quería tener un estatus, o porque me quería ir a vivir a California. Era por el sentido de propósito que tiene esa organización. O sea, la visión de impactar a 1.000 millones de personas en los próximos 10 años, a mí me resonó. Es decir, se conectaba con mi sentido de propósito de dejar un legado, de poder hacer una contribución a la sociedad, a empezar a integrar estos mundos, el mundo de los países emergentes, desde Chile hacia Latinoamérica, con el mundo desarrollado. ¿Qué tienen en común estas plataformas? Y se los pregunto a ustedes. Son plataformas digitales que conectan personas. Sin embargo, estas plataformas también las personas se pueden ocultar en sí mismas. No necesariamente uno establece una relación, un vínculo, una conexión genuina con el otro. Las redes no tienen que ver con cuántas personas uno conoce, sino que con la calidad de las relaciones con las cuales uno se relaciona o construye a lo largo del tiempo y cómo las mantiene. Y Singularity es eso. Singularity University es una red de conexiones internacionales que se mueven por un propósito, por una pasión, por la necesidad de resolver un problema. Singularity University, su razón de ser es buscar generar soluciones a la pobreza, a los desafíos energéticos, a los problemas medioambientales, a los desafíos de aprendizaje, a los problemas de salud. Y hoy día hay una comunidad global de más de 6.000 exalumnos en todos los países del mundo que están pensando y están mirando estas problemáticas y estos desafíos sociales y viendo cómo las tecnologías pueden ayudarnos a resolver esos desafíos. Por lo tanto, Singularity, volviendo al concepto de plataforma, es una super plataforma de personas que las moviliza a un propósito en la vida y que es la generación de un impacto positivo en la sociedad gracias a las tecnologías. Las tecnologías no son las que provocan las soluciones van dirigidas hacia las necesidades de las personas y las tecnologías son herramientas para facilitar esos procesos. En esa lógica de poder expandir esta plataforma de Singularity a nivel mundial, es que hoy día estoy liderando lo que es la plataforma de Singularity University a nivel local, desde Chile hacia la región de Latinoamérica. Y ha sido un desafío importante, porque en Chile no necesariamente Singularity era muy conocido. Y si realmente uno quiere provocar transformaciones importantes en una sociedad, tiene que llegar al corazón y a la mente de las personas, a las mentalidades, a romper paradigmas. Y sin embargo, quienes están en la cúspide de la pirámide son los paradigmas más difíciles de romper. Sin embargo, si una de esas personas se sensibiliza, se generan múltiples actos de generosidad que permiten beneficiar a la sociedad. Y les quiero mostrar uno de los grandes hitos que nosotros hicimos este año en Singularity University, que se ha convertido en un hito que nos ha permitido polinizar no solamente en Chile, sino que a lo largo de Latinoamérica y también a nivel mundial. A ver. Oh. No sé cómo poner play. Ahí, no.
No, tienes que poner la pantalla en modo de pantalla y hacer clic en el slide. Ahí sí. ¿No quiere funcionar? Un poco más a la izquierda. ¿O puedes volver para atrás? Murphy. Murphy nunca falla. Anterior. Atrás. La siguiente. La siguiente. La siguiente slide. A ver, permiso. Como siempre decimos en Singularity, AI is easy, it's AD that's hard. La inteligencia artificial es fácil, lo difícil son los audiovisuales. Very pleased to be here in Chile with Singularity University. Singularity University Summit es un programa intensivo de 2 días que busca provocar conversaciones de clase mundial acerca de las tecnologías y su impacto en las políticas públicas, en la sociedad y en el futuro de las industrias. I am thankful for, again, the inspiration that Chile gave. I wish you an amazing Singularity Summit and hope that you are able to make your grandest dreams come true. Over the next 2 days, our intention is to completely rewire your brain about technology, about the future, and about your role in it. If you actually pave the Atacama Desert with solar panels today, you can actually supply 1/3 of the world. The astronomers in Chile are exploring the deep points of the universe. You are discovering how the universe began. Force these purchasers to treat Chile as a platform for product development, for manufacturing, as a platform for manufacturing listening-related products. Mi sueño es movilizar a Latinoamérica a dar un salto hacia el desarrollo. Hoy es la oportunidad de Chile, es la oportunidad de Latinoamérica. The brave may not live forever, but the cautious do not live at all. Entonces, como ustedes pueden ver, del salto de conocer a la alcaldesa, nos dimos el salto a conocer a los presidentes, pero no solamente el presidente turno, sino que también estamos trabajando con los presidentes pasados y con los potenciales candidatos presidenciales, porque si realmente uno quiere desarrollar una visión país, esta visión país tiene que ser sustentable en el tiempo y tiene que ser más allá del partido político de turno. Y ese es el trabajo que hoy día nosotros estamos desarrollando en Chile. Cuando hablamos del desarrollo de un ecosistema de innovación de alto impacto, es que en Chile hoy día estamos construyendo una plataforma de innovación a través de la red de Singularity que nos permiten impulsar el desarrollo de industrias, de la industria del litio, de la industria de la energía, de la industria de la astronomía. Por ejemplo, hoy día en Chile, al 2025, 70% de toda la actividad astronómica va a estar concentrada en el sur del mundo. Por lo tanto, eso implica una serie de desafíos de innovación en infraestructura, transferencia de know-how, expertos en Big Data,
y hay una serie de oportunidades de innovación que hoy día no se están explorando en el mercado y que incluso nos están provocando las conversaciones necesarias para pensar en qué es lo que se necesita para poder hacer frente a ese fenómeno que va a suceder en los próximos 9 años. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo desde la red de Singularity en Chile es empezar a provocar estas conversaciones de clase mundial, para que los tomadores de decisión del sector público empiecen a hacerse las preguntas: ¿las políticas públicas que hoy día tenemos están acorde a la agilidad con que se está provocando el cambio tecnológico? Las corporaciones, ¿de qué forma mi modelo de negocio va a ser impactado a partir de la transformación tecnológica? Hoy día la industria financiera, la industria del retail están preocupadas porque en el caso del retail, hoy día el competidor, en el caso de nosotros, no es un competidor de infraestructura, es Alibaba, que es digital y que está en China, o es Amazon, que es completamente digital y que permite a un clic acceder a cualquier producto. La banca con Bitcoin está preocupada, porque ¿qué pasa ahora con este flujo de dinero a través de un sistema descentralizado? Entonces, hoy día es muy importante empezar a entender cómo las tecnologías van a impactar en mi negocio y también en la sociedad. Y esas son las conversaciones que nosotros estamos provocando en Chile y desde Chile hacia Latinoamérica. Entonces, cuando nosotros hablamos de impulsar el desarrollo de un ecosistema de innovación, ¿y qué se entiende por un ecosistema? Un ecosistema es una serie de sistemas que están interconectados y que donde los flujos de información empiezan a transferirse de un lado a otro para hacer que estos proyectos comunes sucedan. Los sistemas cerrados, ¿qué es lo que sucede? Es que la información se transa, es decir, están cerrados, o sea, se transa y no permite generar iniciativas de forma colaborativa o abierta. Por lo tanto, nosotros desde Singularity University en Chile estamos trabajando con distintas audiencias en distintos momentos que nos permiten generar estas conversaciones, y estas conversaciones van tomando influencia, porque la primera etapa para innovar es información, es entregar esa información y también inspirar, porque finalmente la inspiración genera acción. Cuando ya se tienen esos componentes, uno puede empezar a invertir en conocimiento. Una de las preguntas que hoy día conversábamos con mis colegas acá, cuando hago clases, por ejemplo, y les pregunto a mis alumnos qué tan relevante es la innovación para ellos, no cabe duda que para el 100% la innovación es fundamental. Y cuando les hago la pregunta ¿cuánto invierten en sus talentos?, la respuesta es 0. ¿Cuánto invierten en innovación? Es 0. Entonces, si es relevante la innovación, ¿por qué no se está invirtiendo? Y eso es el cambio que nosotros estamos buscando impulsar en Chile. Y lo que hemos desarrollado y que a las personas de Singularity a nivel de Silicon Valley ha quedado profundamente impactado, es que hemos logrado convocar a los gerentes generales de las distintas empresas, no sé, desde Google, HP, IBM, Telefónica, de todas las empresas tecnológicas en general, en la misma mesa. Porque finalmente lo que hoy día pasa en las grandes corporaciones es que el día a día lo consume y no tienen tiempo para generar las conversaciones que son importantes, que no son de corto plazo, sino que es de la mirada a largo plazo, que tiene que ver con una agenda país, del impacto que una marca o que un líder quiere dejar en una economía. Estamos trabajando también con las empresas de la industria tecnológica. En Chile la industria tecnológica es muy masculina y también ha sido un desafío abrirse espacio y empezar a generar esas conversaciones con estos actores sumamente relevantes. Estamos generando
conversaciones con centros de estudios públicos, porque son finalmente ellos los que van a empezar a pensar las políticas públicas y son aquellos que son los que están armando hoy día las propuestas de los nuevos presidentes. Si nosotros realmente queremos convertirnos en un agente de cambio, necesitamos incorporar que nuestra visión y nuestras propuestas sean explicitadas en las propuestas de los presidentes. Lo interesante es que esta voz empezó a correr. Entonces, las mismas personas ahora han empezado a acercarse a nosotros. Oye, pero no puedes trabajar solamente con un presidente. De hecho, el expresidente Piñera, que ahora es candidato presidencial nuevamente para el próximo año, va a ir a estudiar el programa ejecutivo de Singularity. Y el tipo es un personaje sumamente visionario. O sea, es uno de los grandes empresarios de Chile y hoy día muchos empresarios lo siguen porque donde él pone la nariz es donde suceden las cosas. Entonces ya a propósito de que eso empezó a correr la voz en Chile, se me han acercado los otros grupos políticos diciéndome, oye, nos interesa conocer esto de Singularity, y para nosotros eso es sumamente positivo, porque nuestro desafío es generar una conversación transversal, que no tenga un tinte político, sino que tenga un impacto en la sociedad. También lo que estamos haciendo es trabajar con organizaciones internacionales, y este es un caso muy bonito, donde trajimos a un alto funcionario del Ministerio del Interior de Inglaterra, que desarrolló una plataforma tecnológica para detectar imágenes que vienen de redes de pedofilia. Y esa plataforma la utiliza el gobierno de UK para desactivar bandas de crímenes organizados. Esa tecnología la llevamos a Chile y lo que hicimos fue generar una conversación muy específica con la Interpol, con las policías, con los fiscales, con la policía de investigaciones, con las personas a cargo de modernización del Estado, porque finalmente esta solución es una tecnología que resuelve un tremendo problema en la sociedad. Y no solamente logramos que este know-how se transfiriera en Chile, sino que además estamos movilizando para que Chile se incorpore dentro de una red mundial que se llama We Protect, que es impulsada por el primer ministro de Inglaterra, para que entre a una red de colaboración y de mejores prácticas para poder desarmar estas redes de crímenes organizados. Las tecnologías exponenciales, si bien generan efectos positivos, en el caso, por ejemplo, de todo lo que es el tráfico de imágenes de pornografía infantil, de las 7.000 imágenes que se producían hace 15 años en Internet en Inglaterra, hoy día se ha multiplicado de forma exponencial. Y si es posible transferir ese know-how para frenarlo a nivel mundial, esto nosotros lo estamos haciendo posible gracias a la red de Singularity University, porque este alto funcionario del Reino Unido es exalumno de Singularity University. Y les voy a hacer más, algo muy insólito. Cuando nosotros lo trajimos a Chile, la embajada británica se enojó con nosotros, porque no pasamos por la embajada británica. Entonces finalmente cuando las redes funcionan rápido y van más allá de la diplomacia. Y cuando uno necesita resolver un problema, a veces se tiene que saltar ciertos conductos para que las cosas pasen. Otra de las causas que a mí me moviliza es incorporar a las mujeres en la conversación de la innovación. Y para eso, cuando me empecé a meter en este mundo, me di cuenta de que había pocas mujeres. Por lo tanto, dije, si hay pocas mujeres, tengo que crear un ecosistema que permita que haya muchas mujeres en esta conversación. ¿Qué fue lo que hice? Empecé a tomar a todas las principales altas ejecutivas de Chile y me las empecé a llevar a Silicon Valley. A todas ellas las convertí en mentoras. Luego creé una academia de innovación para emprendedoras, donde les entregamos las herramientas, los conocimientos para que puedan desarrollar nuevos productos, servicios y puedan desarrollar industrias del futuro. Y además pasan por esta academia y el mejor proyecto se va becado a Singularity University. Y estas mujeres altas ejecutivas del mundo corporativo se convierten en un link
de estas emprendedoras con la industria, porque finalmente uno de los grandes problemas que tienen los emprendedores es que tienen poca red de contacto. Entonces, si efectivamente nosotros los acercamos a personas que son hiperconectadas, como son los altos gerentes, estas emprendedoras se demoran mucho menos en poder introducir su producto al mercado o lograr un aprendizaje a través de un consejo. Y cada emprendedora es blindada con 3 mentoras hiperconectadas, porque finalmente las conexiones valiosas son las que permiten, no es ni tanto el capital que uno tenga, ni los conocimientos que uno tenga, sino que las redes que uno tiene son las que te permiten seguir y avanzar hacia adelante. Y para terminar, ¿por qué hago todo esto? En realidad, cuando postulé a Singularity University, vi que había muchos desafíos globales, que los mencioné: pobreza, educación, salud, medio ambiente. Pero me di cuenta de que había un problema mucho más profundo. Todos esos problemas son consecuencia de un problema mucho más humano. Y que el problema de por qué está la situación como está en este planeta es por el egoísmo humano. Si nosotros podemos lograr hacer de este planeta y de las personas un poquito más generosas, todos los otros problemas o desafíos sociales ya no existirían. Y esa es mi presentación. Yo creo que podemos aprovechar, todavía tenemos tiempo, y si hay alguna pregunta podemos hacérsela a Bárbara enseguida. Yo voy a aprovechar, te voy a hacer la primera, si no te importa. Tú decías antes que estabas trabajando de alguna manera con los altos cargos políticos, pero los altos cargos muchas veces cambian del primer nivel y se quedan los del segundo nivel, que puede ser que no tengan la mentalidad de estos políticos que vienen, que van, que pasan y tal. ¿Cómo se puede hacer para asegurarse una cierta sostenibilidad o continuidad en los programas o en los proyectos? Bueno, a propósito de esa pregunta, justo nosotros estamos trabajando con personas del gobierno de Chile que tienen precisamente esa preocupación: cómo darle sostenibilidad en el tiempo a programas que han sido exitosos y que por un tema de fricción política no necesariamente se van a mantener en el tiempo. Entonces, la solución que vimos es de qué forma trabajamos en el desarrollar un mindset para que los que están en segunda línea, no los de la primera, sino que los de segunda línea, que son los técnicos, puedan sostener estos programas en el tiempo. Y eso tiene que ver con entregarles las herramientas necesarias, ya sea know-how, exposición, networking, mucho. Entonces, no me gusta usar la palabra coaching, pero coaching para que estas personas puedan de alguna otra manera movilizar una visión más allá del gobierno de turno. Y eso es algo que es interesante pensar. O sea, las personas que están en proceso de transición de un cambio político están pensando en el legado que van a dejar y cómo lo van a instalar. Entonces es importante empezar a mirar a las segundas líneas como un canal efectivo de sostenibilidad en el tiempo. ¿Alguna pregunta? Por favor, aquí el micrófono. Sí, gracias. Enhorabuena, Bárbara, por tu presentación, me ha encantado. Vamos a ver, veo que está generando un cambio de modelo y un cambio en la mentalidad. ¿Cuánto tiempo llevas en ese proceso? Desde el 2012. Y digamos, de cuando empezaste, supongo, ahora,
ha sido exponencial, supongo, también el cambio que se está produciendo. ¿Cuánto tiempo pasaste hasta que empezaste a ver unos primeros indicios de que el mensaje calaba y que, o bien en ámbitos políticos o en ámbitos empresariales, dejaban de mirarte como una persona que está preconizando algo a de repente decir, me interesa el mensaje, me puedo beneficiar de ello? 2 años. Me parece unos términos relativamente razonables, ¿no? Tirando rápido. Por supuesto, como dedicación exclusiva. Sí. ¿Cuánto es? Aquí hay una pregunta. Buenas noches. Muchas gracias, Bárbara, y enhorabuena. Ha ido a más en cada momento. Has comentado cosas como que el innovador no innova para sí, sino para todos. Que la innovación no es una cuestión técnica, sino de mentalidad. Que hay preguntas críticas en la vida que son las que marcan precisamente la dirección que se va a tomar. Que las competiciones entre departamentos de una misma organización o empresa son contrarias a la eficacia de la propia empresa y que hay que crear plataformas para facilitar que las personas desarrollen sus proyectos de colaboración y sus aportaciones, y que uno de los problemas es que el día a día impide que las personas de una misma organización se comuniquen. Esto que debiera ser de sentido común muchas veces hace falta que vengan y nos lo recuerden. ¿Cuántas veces te has encontrado aislada, o te has sentido aislada o sola, intentando convencer que estos son verdades de sentido común, que los primeros beneficiados son las propias personas que lo pongan en práctica? Todos los días. Todos los días, porque todos los días uno se encuentra con una pared. Pues lo importante es buscar, todas esas paredes se pueden romper. Y hay que ver de qué forma, si uno quiere romper una pared de forma agresiva o romper esta pared de forma empática. A distintas personas los mensajes llegan de distintas maneras. Y creo que uno siempre he pensado que uno tiene que ser firme con sus convicciones. Al principio a uno siempre lo cuestionan por las convicciones que uno tiene. Pero cuando uno es coherente con esa convicción, luego las personas empiezan a respetarlo. Y empiezan a ver, acá, y cuando ven resultados y empiezan a ver de que las cosas empiezan a movilizarse, ahí es donde las personas empiezan a creer y les hace sentido. Pero también son procesos humanos. Cada persona tiene sus aprendizajes, sus preconcepciones, y uno tampoco puede obligarlos a que vean lo que uno ve. También es parte de los procesos personales. Muchas gracias, Bárbara, por mostrarnos el ejemplo de lo que estás haciendo ya en Chile. Yo tenía una duda, nos hablabas antes de la importancia de las conexiones. Realmente es importante conectar a diferentes personas de diferentes ámbitos para que se reúnan y para que conversen. Pero una vez que has conseguido reunirlos, que es una parte importante, ¿cómo generas esas conversaciones o de qué manera reúnes toda la información para que luego se traduzca en acciones que realmente generen resultados? ¿Cuál es ese proceso de el cómo facilitar que se lleguen a los resultados una vez que los has reunido a todos? Es muy buena tu pregunta. Lo que pasa es que uno tiene la necesidad de tener todo bajo control. Y no necesariamente las redes operan así. A veces estas instancias de conversación puede ser una palabra, un insight, un mensaje o un contacto que te den, que te puede cambiar completamente el rumbo, pero no necesariamente va a tener una métrica o un sistema de medición para medir el impacto concreto de esa conversación. Lo que sí veo es que esas personas empiezan a generar acciones de cambio dentro de sus propias organizaciones. Y te voy a dar un ejemplo. En alguna oportunidad, cuando me llevé a un grupo importante de empresarias a Silicon Valley, generamos conversaciones impresionantes
con, no sé, vicepresidentes de Google, vicepresidentes de Hewlett Packard, y eran todas instancias de conversaciones entre pares, con la diferencia que las pares en Chile tenían menos conexiones que las pares en Silicon Valley. Y resulta que dentro de estos procesos de insight, de aprendizaje de estas personas, al llegar a Chile, ese mismo grupo de mujeres crearon su propia organización, que hoy día es una asociación que se llama Mujeres de la Alianza del Pacífico, y que han creado una red sumamente poderosa para empezar a crear redes de trabajo y de exportación para medianas y pequeñas empresarias. Si yo hubiese estado tratando de controlar ese proceso que se dio de forma natural, quizás tal vez no hubiese pasado. Si hubiese estado tratando de medir lo que sucede. Entonces, las métricas para este tipo de situaciones que se van generando a partir de conversaciones, de nuevas conexiones, de grupos que no necesariamente están conectados entre sí y que uno finalmente se convierte en la catalizadora de generar estas conversaciones cruzadas, uno puede empezar a medir el impacto después de 2, 3, 4 años. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo. Pero la pregunta no era tanto cómo medir, sino el cómo generar esa sinergia, esa unión. Es simplemente sin forzar conversaciones, simplemente poniéndolo en contacto, únicamente. Y bueno, y ahí hay otro elemento. Como uno está en distintos grupos, maneja distintos niveles de información. Puede ser que, por ejemplo, no sé, Luis ni Manuel se conocen. Y los pongo en contacto. Pero si ellos no manejan un nivel de información que común, probablemente nunca van a llegar a generar la conversación que necesitan generar. Como yo manejo una fracción de información de Manuel y manejo una fracción de información de Luis y sé cuáles son los puntos de convergencia, a veces lo que uno hace es facilitar que la conversación se provoque, y ahí es donde sucede la magia. Tiene sentido entonces encontrar ese punto común donde unirlo. Exactamente. Porque si no se toma mucho tiempo en que lleguen a hacer el match. De hecho, en relación con eso, hay una anécdota muy conocida en el ámbito de Singularity, es que la idea de Singularity University procede de una cena de los cofundadores que es catalizada por conocidos comunes que les dicen: ustedes dos tienen que conocerse y hablar. Y en el transcurso de esa cena surge la idea de fundar el CIU. Yo quería aprovechar que estaba hablando y hacerle ahora una pregunta, porque todos los que nos hemos metido en este lío de organizar actividades relacionadas con Singularity sabemos que nos ha costado sangre, a veces sudor y lágrimas, y no estoy siendo figurado en ello. ¿Cuáles son las dos acciones, por decir un número, puntuales que consideras que te han producido el mayor retorno en toda esta actividad de dinamización y de generación del movimiento que estás catalizando? Si tuvieras que decir, pues, tal cosa que dices y tal otra cosa. Porque yo cuando sea joven quiero ser como tú. Me permito la pregunta, ¿respecto a Singularity o respecto en general a cosas que me han llevado al punto que estoy ahora? No, con respecto a Singularity, porque claro, Singularity es una de las facetas que tú estás llevando a cabo de muchas, sí, y coadyuvan. Pero a la hora de poner en marcha todo el movimiento de Singularity en Santiago de Chile, por ejemplo, no sé si convencer a Piñera de que se fuera a hacer el ejecutivo, eso puede marcar un antes y un después. Sí, pero eso está en proceso. Pero yo imagino una España dirigida por un antiguo alumno de Singularity. Déjame pensarlo bien. Oigo risas nerviosas en los vídeos. O al contrario, imagina algún político español en Singularity. Yo creo que es la interacción cruzada con los distintos grupos, con los cuales esta cosa de no pertenecer a un solo grupo, sino que ser parte de distintos grupos que incluso no están conectados porque tienen distintas visiones políticas o son competencia,
pero el hecho de generar las confianzas necesarias para poder moverse libremente y entrar y salir de un grupo, y cuando sea necesario juntarlos, creo que esa es una habilidad natural, la capacidad de convocar por un objetivo común, y donde finalmente cada persona que uno convoca siente que tuvo una ganancia. Es decir, no es que hubo una inversión, sino que sintió que se le agregó o se le creó un valor especial. Eso. Y dos, la cantidad de personas que me han apoyado. Tengo un escuadrón de ángeles, de verdad, así como... Finalmente, como que todo en la vida es como la ley de causa y efecto. Si uno siembra, recibe. Y no necesariamente recibe de las personas que uno directamente ayudó, sino que aparecen personas nuevas que te van ayudando y te van abriendo puertas. De alguna otra forma, cuando uno empieza a ser consistente y la red empieza a dinamizarse, el efecto de multiplicación es tan grande que de pronto empiezan a llegar otras personas que te empiezan a abrir muchísimas más puertas a un nivel de influencia mucho más grande y que uno ni siquiera lo tenía contemplado. Yo quería, muchas gracias, lo primero por la intervención magnífica, yo diría que brillante. Yo comparto contigo la pasión y la exploración, ¿no? Pero hay una cosa que todavía me termina de chocar porque aquí vamos mucho más lentos. No sé la velocidad de Chile. Aquí tenemos a nosotros a un excelente embajador de la Singularity University y que más cosas que ha hecho en estos 3 últimos años, imposible, ¿no? Pero antes hablabas de una cosa que a mí me preocupa porque desde nuestra empresa y nuestra plataforma procuramos cada vez desarrollar más la conjunción de lo privado y lo público. Entonces, normalmente el empresario privado tiene la visión de que o lo público no se necesita, ni se necesita ayuda, o si no se necesita, es un complemento o no. Normalmente el organismo público, como tú bien has hecho referencia en tu intervención, va a una velocidad mucho más diferente, ni mejor ni peor, diferente a la nuestra. Con lo cual te impide el proceso si eres dora exploradora como tú, o en este caso como yo. Entonces a mí lo que me preocupa y lo que me gustaría saber es que teniendo en cuenta la velocidad de vértigo que lleva Singularity University en España, el señor Rey, y a la que tú llevas desde el 2012 aquí, que no ha acabado el 2016, en Chile, ¿con qué trabas te has encontrado para conjugar esa calidad de los organismos públicos y el empresario privado? Porque claro, en ti está la puesta en escena de saber crear sinergias entre mucha gente y la puesta en escena. Eso hay que tener una estrella, o sea, una estrella y saber convocar, poder de convocatoria que has dicho. Pero, lógicamente, en este proceso de estos 4 años hay muchas trabas, ¿no? Como bien nos has contado, pero ¿con qué trabas te has encontrado para conjugar esa colaboración público-privada? ¿Y cuáles son las acciones más inmediatas para el 2017 antes de que llegue la Summit en Chile? ¿Y qué nos aportarías para que nosotros podamos seguir implantando en España? Pero bueno, siempre se va a encontrar con burocracia, pero siempre hay caminos alternativos para llegar. Y eso también, las personas son los puentes para llegar a esos caminos alternativos. También el tema de escuchar. Cuando uno se aproxima a una organización, generalmente uno siempre va con una propuesta, pero es interesante entender cómo opera la organización dentro de sí, para poder saber cómo moverse. Entonces, finalmente uno entra y sale de las organizaciones entendiendo cómo opera por dentro, cuáles son los núcleos de influencia por dentro. Entonces, finalmente, a veces mi mayor éxito no es que yo me venda a mí misma, es hacer que otros me vendan. Y los que están adentro, ¿quiénes son los que me hacen el tipping point? Donde yo invierto el menos esfuerzo porque encuentro a mi champion dentro de una organización que es capaz de venderme. O vender, más que venderme, vender una visión. Eso. Hola, no sé si Bárbara. contesto tu pregunta. Hola Bárbara, buenas noches. Muchas gracias también por la presentación que nos ha hecho. Hablaba antes de
de entusiasmo, de pasión, de pensar fuera de la caja. Entiendo que los esfuerzos que personas como Luis, como tú, y bueno, en general toda la gente de Singularity venía haciendo años para transmitir o insuflar de esa pasión y de esa mentalidad, de ese cambio de mentalidad a grandes empresarios, políticos, etcétera, etcétera, es muy fuerte. Pero yo me dedico a la educación y creo que mayor porcentaje de pasión, de emoción y de pensar fuera de la caja existe en otras capas de la sociedad que no son los altos empresarios. Entonces, me gustaría saber si también estáis trabajando para insuflar todo ese movimiento de abajo arriba y no solo de arriba abajo. En el caso de Chile hay un gran movimiento de innovación social y hay muchos actores, incluso grandes financiamientos del Estado van dirigidos a esas acciones, pero muy pocos son los que están trabajando con la punta de la pirámide. Y dentro de la lógica que veo es que la innovación bottom-up sí puede suceder, pero toma ciclos muy largos para que suceda, porque finalmente una toma de decisión de una persona que está arriba de la pirámide es mucho más ágil y permite generar un movimiento mucho más agresivo que la construcción bottom-up que hace la innovación social. No lo sé, o sea, ojalá ese trabajo... Las dos son necesarias, no es lo uno o lo otro, son complementarias. Porque finalmente si al de arriba le hace sentido, la innovación social va a poder desarrollarse de una forma mucho más ágil si es que cuenta con los apoyos, por ejemplo, de recursos de aquel que toma una decisión. Vale, sí, no, bueno, en ese sentido totalmente de acuerdo y entiendo ese lado de trabajo. Lo único que veía, si trabajamos con la base, con la gente en la educación reglada, dentro de 5 años, de 6, cuando estén saliendo de las universidades, podemos tener ya gente que directamente no solo salga con otra mentalidad, sino que afronte su estudio con otra mentalidad, y creo que eso es un privilegio que nosotros no hemos disfrutado. ¿Es pregunta o...? Bueno, es una opinión, ¿verdad? Sí, no, estoy 100% de acuerdo contigo, absolutamente. Gracias. Yo creo que, si les parece, como tenemos ahora una copa de vino español para todos los asistentes fuera saliendo a la izquierda, podríamos cerrar esta parte del acto. Quiero agradecerles a todos su presencia esta tarde, agradecer nuevamente al Ayuntamiento de Sevilla y a Cajasol la apuesta que hacen por las actividades del capítulo y, por supuesto, pedir un muy fuerte aplauso para Bárbara Silva en agradecimiento y en admiración por todo lo que ha compartido con nosotros.